No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescató de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo lo veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Buenas noches, hermanos, hermanas, buenas noches. Sí, también ministros, ministras. Ya, hoy también fue como último día de esta reunión de ministros. Estamos muy agradecidos a Dios y también tercera noche de culto especial. Tuvieron que ser diferentes expositores. Cada noche ustedes escucharon. Y esta noche, una vez más, Dios nos permite también escuchar la palabra de Dios por medio del siervo de Dios, Pastor Andrés Lim. Amén. Bien, esta noche para oración voy a invitar a Evangelista Justo de la iglesia de Riberalta. Va a orar al Señor. Adelante, Evangelista. Buenas noches, hermanos. Oremos. Padre Santo, le damos gracias, Señor, en esta noche por este tiempo de la reunión con todos los ministros de Bolivia para formar, preparar el plan, Señor, del año. Dios nos ha dado tanta gracia, aunque eran 3 días que pasaron rápido, todo el día pensando, debatiendo, pensando cómo podemos hacer las cosas por medio de la guía del Espíritu Santo. Dios nos dirigió muy bien, Señor, pensando en los hermanos, en la vida de cada uno. Y le damos gracias, Señor, porque usted nos ama y de esa manera nos dirige, Señor. Padre, gracias por este tiempo, a través de esta comunión, también los hermanos escuchando la palabra de Dios, fortaleciendo su corazón, Señor, y nosotros aprendiendo la fe que nosotros no podemos confiar, no podemos poner la confianza en la carne, en nuestros pensamientos, porque continuamente fallamos y nos decepcionamos de nosotros mismos. Por eso Satanás continuamente pone en el corazón de nosotros, tú no tienes la fe, Dios no está contigo, tú tienes mucha falla, tu iglesia no va a avanzar, tú tampoco puedes vivir por la fe. Satanás así nos engaña, pero si nosotros ponemos la mirada en Jesucristo, que Él nos dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? El corazón de Dios es amplio, es grande hacia nosotros. Dios nunca nos rechaza. Por eso Dios quiere que continuamente yo pueda negar mi corazón, y negarme y venir por medio de la fe de su palabra nada más, por medio de creer en su palabra, en la promesa que Él va a cumplir. Yo voy a avanzar y me da mucha confianza, mucha certeza en mi corazón. Te doy gracias, Señor, porque de la misma manera los hermanos en Cochabamba tienen la deuda pagando el terreno, aún tienen mucho gozo en su corazón,
pero Satanás también visita para desanimarlo, para mirar falla de la iglesia, del siervo. Y de verdad nosotros somos personas que tenemos muchas fallas, pero cuando miramos nosotros por la fe, que el Señor que nos llamó, no nos llamó por lo que nosotros somos, sino que Él nos llamó por su gracia y su misericordia. Y cuando nosotros vemos el lugar, el terreno de la iglesia Cochabamba tan hermoso, cómo Dios permitió este lugar, y de esa manera es un lugar de esperanza para esta ciudad, para que muchas personas en este lugar van a reconciliarse con Dios, van a escuchar el Evangelio y recibirán la esperanza en sus corazones. Y así también los hermanos, teniendo un lugar seguro, su iglesia, ellos vendrán confiadamente para compartir, para descansar, para comer juntos con su siervo, con los hermanos. Es un lugar muy hermoso. Le damos gracias, Señor, y usted le da la capacidad a los hermanos también para poder pagar este terreno. Aún falta, toda la iglesia de Bolivia está orando, también vamos a apoyar, Señor, para pagar este terreno juntos, porque somos una sola iglesia, mismo corazón, tenemos un solo Dios, y le damos gracias, Señor, por este tiempo, y así bendiga a su siervo, evangelista Rubén, de la iglesia de Cochabamba, dele la gracia y sabiduría para dirigir, Señor, al corazón de Dios a todos los hermanos. Así oramos, Padre Santo. Ahora los ministros están regresando cada uno a su ciudad, a los lugares que tenemos también compromiso, haciendo el seminario bíblico. Permítale buen viaje, Señor, que lleguen muy bien, su salud guarde también. Y gracias, Señor, por darnos el siervo de Dios, Pastor Andrés, y con mucha sabiduría de Dios nos dirige y nos trae la esperanza a nuestros corazones. Y estamos muy felices, Señor, junto con el siervo de Dios. Le damos gracias, Señor, y oramos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Bien. eh, Quería expresar también de parte de todos los pastores, ministros, que con tanto agradecimiento ellos también estaban estos días, porque los hermanos también servían por zona, desayuno, almuerzo, cena, refrigerio. Sí, de parte de todos los ministros, agradecer también a los hermanos y a las zonas. Y también ahora falta aún algunos testificar, y para eso voy a invitar, van a testificar esta noche, evangelista, evangelista Sadeila, evangelista Rodrigo Pilco y evangelista Rocío Rivas. 3 testimonios vamos a escuchar esta noche. Adelante, evangelistas. Buenas noches, hermanos, hermanas, buenas noches, evangelistas, pastores, ministros, buenas noches. Esta noche primeramente quiero dar gracias a Dios porque Dios nos permitió llegar bien a Cochabamba, a nuevo, a esta reunión, ¿no?, de ministros que Pastor Andrés convocaba así. Y también tengo mucho agradecimiento de nuevamente ver a los hermanos de la iglesia de Cochabamba. Tenía ansias de conocer la casa que Dios permitió comprar para la iglesia de Cochabamba, ¿no?, para la iglesia de Bolivia. Entonces, viendo acá la casa, tengo mucho agradecimiento porque veo el trabajo de Dios, ¿no? La guía de la dirección de la iglesia, el trabajo de Dios nada más. Así haya dificultad, haya, haya situación, pero detrás de eso está el trabajo de Dios, la mano de Dios, y eso me llena de mucho gozo y agradecimiento en mi corazón, y al mismo tiempo esperanza, ¿no? De, de poder avanzar en este camino. Para los que no me conocen, hermanos, soy la evangelista Sadeila Murillo. Ahora este tiempo, hace 1 año y medio, mi matrimonio está ministrando la iglesia de Riberalta, en el Beni. Ahí está la iglesia. Hace 1 año y medio la misión nos ha enviado allá. Y por la gracia de Dios estamos sirviendo en la iglesia con mi familia, ¿no? Yo tengo 4 niñas, mujercitas. Y por la gracia de Dios estamos viviendo allá en la iglesia juntamente con los hermanos. Y también los hermanos mandaban saludos a los hermanos de Cochabamba. Y no quería irme, ¿no?, sin pasarles el saludo de parte de ellos. La hermana Roxana se acuerda siempre, ¿no? Conocen, ¿no?, al diácono Ricardo también.
haga llegar mis saludos, decía la hermana Roxana. Así, hermanos, grandemente Dios me permite ver su gracia en mi vida. Como decían estos días en el testimonio de los ministros, así también en mi vida, ¿no? Yo nunca pensé este camino para mí. Dios fue el que me trajo para este camino. Entonces, yo teniendo esa certeza en mi corazón que es Dios el que me trajo a este camino, con esa certeza también Dios me permite avanzar todos los días. Entonces, Dios me sostiene, Dios me guía, Dios me ayuda para poder avanzar. En mi corazón muchas veces también desmaya, no quiere avanzar, no quiere, pero la dirección de la misionera, de los siervos de Dios, y que gracias a Dios también en mi vida, ¿no? Permitió el siervo, gracias a ellos también yo puedo avanzar. En Perú recibí una palabra en el libro de Génesis, quisiera que me acompañen. Libro de Génesis, capítulo 1. En el verso 5 y en el verso 8 está hablando una parte, ¿no? Que dice, y vio Dios que la luz era buena. Estoy leyendo el libro de Génesis, capítulo 1, el versículo 4 y 8 voy a leer. Dice así, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz Dios día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El verso 8 dice, ¿no? Y llamó Dios a la expansión cielo. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Según mi entendimiento humano, yo creía que el día empezaba en la mañana. Así sabía mi conocimiento. Pero aquí la Biblia no habla que el día empieza en la mañana. Empieza en la tarde. Siervo de Dios allá en Perú hablaba esa parte. ¿Por qué Dios permite la situación, dificultad en la vida de cada uno de los hermanos? Decía. No es porque Él quiere maldición para uno, pero aunque nosotros creemos que es maldición, yo también así creía al inicio, cuando no podía conectar mi corazón con la palabra, cuando no creía. Pero yo escuchando esta palabra esta vez, aunque Génesis muchas veces había escuchado, pero en ese tiempo Dios me permitía la gracia de poder comprender su corazón. Para mí el día empieza en la mañana y termina en la tarde, pero para Dios no es así. Para Dios, según la palabra, el día empieza en la tarde y termina en la mañana. ¿Qué significa? Decía Pastor Limichul. Decía de que así venga situación, problema, enfermedad, lo que venga en nuestra vida no es que es maldición para mí. Si ustedes han podido experimentar, hermanos, cualquier dificultad que ha habido ha sido para que nosotros veamos, nos apeguemos a Dios. Entonces, al haber la dificultad, no es que todo el tiempo se va a quedar ahí en la situación, no se ha quedado, sino más a lo contrario, ha venido la mañana, no se ha quedado en la tarde, sí o sí, Dios permite la mañana. Entonces, así también en mi vida yo podía comprender, Dios me permite la situación, Dios me permite la dificultad, pero al mismo tiempo Dios me permite la palabra que dice, Dios permitirá la mañana. Nunca en mi vida Dios ha permitido todo el tiempo que sea oscuro o que sea tarde, ¿no? Habiendo la esperanza en mi corazón por la palabra, sí o sí llegaba la mañana. Entonces así, hermanos, Dios me permite avanzar en la iglesia, viendo su obra de Él. Este tiempo en Riberalta permite que muchas personas reciban la salvación, muchas personas escuchen el evangelio. Ahí, este tiempo, a inicios, cuando yo llegaba a la iglesia, a Riberalta, para cuando había actividades, mis niñas están en el colegio, ¿no? Tengo una niña de 10 años y mi otra hijita tiene 8. Entonces era un poquito complicado dejar a ellas, para llevar a ellas, y entonces era difícil dejar, porque no había con quién, ¿no? Mis hijas acompañan en la iglesia. Pero Samoni siempre me decía, Dios se proveerá de cualquier necesidad que tú tengas, porque este evangelio no es tuyo, es de Dios. Entonces Samoni Luz decía, ¿no? Ore al Señor. Entonces yo conectándome con el corazón de ella, podía comprender, Dios dio la salvación a una hermana dentro de la iglesia. Y ahora esa hermana, ¿cómo, con qué corazón? Ella sirve y acompaña a mis niñas. Y yo de eso, viendo eso, ¿verdad? Se cumple la palabra, Dios se proveerá. Dios se provee de su necesidad. Entonces, ¿cuánto más si en mi vida Dios provee así? ¿Cuánto más, no? Para caminar en el evangelio, de verdad, Dios conoce la dificultad, la necesidad, Dios provee.
Así, hermanos, grandemente tengo yo mucho agradecimiento en mi corazón que hasta hoy día veo, ¿no? Cómo Dios está trabajando, cómo Dios de verdad me permite poder prepararme también para poder avanzar. Allí en Ribera Alta hay un grupo de círculo de oración de otra iglesia, de las iglesias populares, llamamos, ¿no? Y entonces, y ellos a mí me invitaron para que forme parte de la directiva. Y al inicio no me gustaba porque a mí no me gusta su tipo de alabar, su manera de alabar de ellos, no me gusta. Pero por el CLF Dios abrió el camino, ¿no? Para poder acompañar y poder participar con ellos. Entonces, avanzando con ellos, grandemente Dios me permitía la gracia para poder con ellos participar en sus ayunos que ellos preparan, que ellas, el grupo de oración femenil, preparaban. Entonces, por ese medio Dios no me permitía, por 10 minutos en cada ayuno, hacen un ayuno mensual en diferentes iglesias populares allá. Entonces la presidenta me daba 10 minutos a mí para que yo pueda compartir. Y entonces, ¿yo qué puedo compartir? Y han escuchado ustedes la conferencia que da Samón y Luz, la misionera Luz, para matrimonio. Yo me copio todo de ella. No tengo que inventar en el Evangelio. Yo me copio de ella, ¿no? Aumento algo más. Pero, y yo con eso daba conferencia allá, en esos 10 minutos que me permitía, ¿no? Ese grupo Círculo de Oración. Entonces yo por eso grandemente podía hallar la gracia. Y Samuel, yo le comentaba así, no, Samuel, yo necesito que usted siga dando conferencias para seguirme copiando, ¿no? Actualizándome. Y Samuel me dice, te falta, tienes que prepararte más. Cuando uno avanza se ve, ¿no? La necesidad que tiene. Entonces así, hermano, Dios me da la alegría, el gozo en mi corazón, viviendo allá en la iglesia de Ribera Alta. Tengo mucho agradecimiento y esa parte quería compartir. Muchas gracias, hermano. Buenas noches, hermanos, y estoy agradecido con Dios por este tiempo que me permite pasar, ¿no? Me acompañan a buscar un versículo de la Biblia, Primera Corintios capítulo 1, desde el versículo 27 en adelante voy a ver, sino que lo necio perdón, capítulo 1, desde el versículo 27 en adelante, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hasta el versículo 29. Y hace 2 semanas, como estuvimos en Perú, y esta semana estamos en Cochabamba, ¿no? Hace 2 semanas Dios nos permitía comer bastante comida peruana y esta semana, estos días, como nos permitía comer como comida Cochabamba, ¿no? Sí, y yo por mí puedo comer bastante, pero y mi esposa dice, no, estás gordo, dice, ¿no? Y al escuchar eso me da vergüenza. Delante de mi esposa casi no me da vergüenza, sino delante de los hermanos me da vergüenza, ¿sí? Y debía crecer arriba, pero estoy a este lado, todo lado creciendo así. Sí, y participando retiro de ministros en Perú. Y en mi corazón Dios me permitía, ¿no? Escuchar la palabra así. Y podía ver realmente como 100% muchas veces yo utilizo mi vista para mirar a mí mismo, ¿sí? Esa vista que mirar a sí mismo y no tiene enfermedad, ¿cierto? Nuestra vista como agarra cataratas, se vuelve ciego, ¿cierto? Pero esa vista que es para mirar a nosotros mismos y no se enferma, no agarra ninguna enfermedad y así. Entonces, mirando, escuchando la palabra, podía ver, y yo tenía esa vista que no agarra enfermedad, no agarra nada, sino exactamente mira a sí mismo, ah, eres así y tú eres así, Dios no va a ayudar a ti, ¿cierto? Así. Entonces, escuchando la palabra en este retiro podía darme cuenta, así. A buen tiempo yo viví engañado por Satanás. Satanás utilizaba mi vista para hacerme mirar a mí mismo
Y cuando miro a mí mismo, automáticamente hago lo que menosprecio la palabra de Dios, así. Entonces, escuchando este retiro, ministro pastor decía, ¿no? Y ustedes viven toda su vida creyendo que su carne es débil, así. Entonces, es correcto, ¿cierto? "Ah, mi carne es débil, tengo sueño, mi carne es débil". Así viven ustedes, así. Pero eso es mentira, así decía. Entonces, su carne no es débil, decía, ¿no? Compartía acerca de la ley, ¿sí? Así, escuchando esta palabra, yo podía ver así, también vivía así, ¿no? Como mi carne es débil, ¿sí? Hay ratos, estoy cansado, no quiero leer la Biblia. Hay ratos, estoy cansado, no quiero escuchar, así, ¿cierto? Hasta en el culto nos pasa a nosotros, ¿no? "Ah, estoy cansado y voy a dormir", ¿cierto? Y muchas veces, una vez me pasó al principio como y un poquito voy a pestañear y cuando resulta que ya el pastor estaba orando ya así y, y solo porque pensaba mi carne está cansado así. Participando en estos retiros yo podía ver así. Satanás 100% no necesita muchas cosas para engañar a mí. Simplemente mi vista, el pensamiento, cosas que no se ven así. Escuchando la palabra podía ver también así la bendición que Dios ha dado a Esaú. Sí, una gran bendición, pertenecer a Jacob así. Entonces también Dios a mí me ha dado, ¿no? La iglesia me dio a mí. Entonces por eso yo podía estar muy agradecido. A Dios me permitió la iglesia y de la iglesia puedo recibir muchas cosas. Esaú podía recibir muchas cosas de Jacob porque Dios había bendecido así. Entonces yo también así, ¿no? Perteneciendo, estando a la iglesia, analizaba mi vida, a realmente cómo Dios me dio prácticamente todo, hasta esposa, hasta hijos me dio, ¿sí? Todas las cosas me dio, una esposa hermosa, hijos hermosos, tal vez para otro no será hermosa, pero para mí, mi esposa muy hermosa, ¿sí? Mis hijos también, ¿sí? Mis hijos también así. Tal vez otro mirará, no, ¿sí? Su hijo es así feo, así, pero para mí hermoso. Nunca entendía el corazón de madre. Muchas madres decían, escuchaban, ¿no? Siendo soltero, ¿no? Entonces escuchaba, "Ah, mi hijo es muy hermoso", pero cuando miraba yo a su hijo, y no era así. Entonces yo decía, esta hermana ciego para su hijo, así. Entonces ahora yo puedo ver, para mi hijo también. No importa, tal vez otro mirará, sí, no, no nada hermoso, ¿cierto? Creo se parece a mí, ¿no? Y así. Y entonces como mirando a mi hijo, para mí es hermoso, no importa cómo sea. ¿Sí? No importa, tal vez hubiera nacido cojo, no sé, pero para mí es hermoso. Mi hija también así. Y analizando, miraba a Dios también así, misma manera mira a mí, porque como un padre para nosotros, ¿no? Nuestro padre así. Un padre no mira ningún defecto a su hijo, que hermoso ve. Entonces Dios también así. Así, entonces, participando de este retiro de ministros, podía ver realmente y soy muy bendito porque tengo esa gracia de pertenecer a la iglesia, así, ¿no? Y así, tiempo muy corto, ¿cierto? Así, quiero hablar bastante así. Y participando a esta reunión de ministros y como recordaba mi vida pasada, ¿sí? Y un día yo no pensaba, como viviendo dentro de la iglesia, yo miraba, ¿será que Dios va a utilizar a mí? Así miraba, así, estando en seminario y miraba a mí mismo. ¿Y será que Dios va a utilizar tal vez ya cuando esté todo viejito y tal vez va a utilizar así? Entonces, leyendo este versículo, pastor compartía en retiro de ministros, decía, sino que lo necio del mundo escogió, dice, lo vil, dice, para avergonzar, dice, ¿no? Al sabio así. Entonces, mirando este versículo, miraba primero con mi vista, ¿no? A mí mismo, ¿cómo puedo avergonzar así? Entonces, el pastor decía, ustedes piensan todo lo contrario. Solamente el pastor decía, para avergonzar ustedes tienen que como revestirse, ¿sí? De Jesucristo, así, de Jesucristo. Entonces, teniendo como revistiendo a Jesucristo, puede caminar, puede avanzar, cada paso puede dar. Entonces, ya no va a ser el paso que va a dar usted, sino ¿quién va a ser? Jesucristo. Así, entonces, tengo mucho agradecimiento de haber participado en ese retiro de ministros y en Perú también ahora esta reunión así, ¿no? Muchas actividades como se coordinó, ¿no? Así. Y estoy muy agradecido, ¿no? Muchas gracias con los hermanos de Cochabamba. Atendieron en verdad muy bien así, ¿no? Excelente así, puedo ver así. Y también hoy podíamos ir a la cárcel, así, ¿no?
Entonces, por todas esas cosas y mirando, Dios me dio esa gracia. Nosotros también caminando junto con la iglesia y podemos recibir muchas cosas, sí, muchas cosas así. Y en verdad, hermanos, ¿no? De este tiempo estoy en la iglesia de Sucre, ¿sí? En allá como 4 familias, ahí en allá los que sirven. Entonces, con ellos, como caminamos así, ¿no? Predicar el evangelio, hacer culto en la cárcel, así. Entonces, caminamos con ellos, ¿no? Ahora vamos a tener seminario en allá y en verdad puedo ver Iglesia Sucre muy bendito, ¿no? Porque aquí en este mes de diciembre va a visitarnos el anciano de Argentina. Entonces yo estoy muy feliz, va a visitar a Sucre, va a visitar así, va a visitar a Sucre, entonces muy bendito así. Podía estar muy agradecido por tan solamente su visita, ¿no? Me da gran alegría así poder recibir así. Por eso puedo ver que realmente soy muy bendito. Muchas veces solamente sufro por mi vista, esa vista que no tiene, no agarra ninguna enfermedad, ¿sí? Así, esa vista que no necesita ni operación, ¿sí? Esa vista, por eso sufro, también por mi pensamiento, ¿sí? Y así, escuchando la palabra en estos días como mi corazón se llena de esperanza para poder dar el siguiente paso así. Sí puedo hablar muchas cosas, ¿no? Solamente quiero agradecer, hermanos, con todos ustedes y muchas gracias así, ¿no? Y pido oración por Iglesia de Sucre, ¿sí? Iglesia de Sucre. Especialmente pido oración por los hermanos del penal de San Roque. Allá tenemos 18 hermanos salvos, allá tenemos así. Y cada domingo predicando como 9 de la mañana hasta 10 de la mañana predico, 10:20 así predico. Entonces muchas veces llego ronco a la iglesia, ¿no? Allá porque allá tengo que ir así tamaño y bastante, como participan entre 40 a 35 así participan. Entonces como tengo ahorita, no hay para adelante allá, sí, fuerte, así llegando al culto también, con los hermanos también así. Por todas estas cosas que Dios me permite y recibir y también avanzar y por el evangelio y estoy muy agradecido así. Hermanos, Dios me permitió en cada lugar, a nosotros nos ha permitido lo que es nuestra familia en Cristo, ¿no? Nuestro hermano espiritual, así, ¿no? Entonces, como en cada lugar, Cochabamba, Santa Cruz, en todos, así. Entonces podemos visitar, aquí llegando, Cochabamba, aquí no tengo ni familia, ¿sí? Tal vez puedo llegar a la plaza, así, ¿no? Un rato nada más, ¿sí? Pero por gracia de Dios tengo la familia en Cristo, así. Hermanos, muchas gracias y eso puedo compartir. Hasta aquí. Muchas gracias. Así cada noche hemos podido escuchar también el testimonio de diferentes ministros. Aún falta algunos, pero será en otras visitas también. Entonces, para continuar con el programa, vamos a invitar, también tenemos presentación especial de hermano hermano Raimundo como un padre para la iglesia de Cochabamba, siempre dispuesto para alabar al Señor también. Vamos a invitarle al hermano Raimundo, él nos va a deleitar con dos especiales. Adelante. Señor, escucha ya, a ti me ruego va. Mi Salvador bendito, sí, tu siervo quiero ser, Señor. Oye tu voz de amor, seguirte por la fe. Yo soy peregrino, camino por ti, maestro de
andar en tu verdad. Señor Jesús me enseñará tan solo. Bajo el mano de Joab, una tercera parte bajo el mano de Abisai, hijo de Zeruiah, hermano de Joab, y una tercera parte al mano de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Tai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalom. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalom a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo, uno avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1,000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: mirad, que ninguno toque al joven Absalom. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalom, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hicieron a Absalom y acabaron de matarle. Hasta el versículo 15 hemos leído. Ah, si todos los días come, ¿no? Cada vez aquí llegando Cochabamba, aquí más come que otras ciudades. ¿M? Sí, pero muy raro era porque no hay gordos aquí en Cochabamba. Aquí como mucho, todos son flaquitos y guapos. ¿M? Porque trabaja duro parece. Trabaja duro. ¿M? Cada vez vengo aquí ciudad, parece muy limpia, ordenado, tan bonito, es muy agradable, el clima también. ¿M? Entonces aquí escuchando, come bastante, ¿verdad? ¿No? ¿Ustedes come bastante? Aunque nadie responde, ¿no? No quiere responder así. Pero aquí, ¿verdad? Come, sí, muchos.
La vida de creencia también, hermanos. Yo era staff en la misión. Siempre hay eventos grandes, mega eventos, viajando, luego participando o sirvo, aunque no ayudo mucho. Sirvo y participar más que todo en la obra del Evangelio es gran bendiciones. Mi área es iluminaciones. ¿Sabe iluminaciones? No igual que como es luces, ¿m? Iluminaciones diferentes. Entonces nosotros mezclamos las luces, color rojo, verde, amarillo, mezclamos. En el colegio ustedes aprenden diferentes colores, pinturas, más diferentes colores mezclando. Finalmente, ¿qué color sale? ¿Sabe? ¿Qué color sale? Ah, no aprendieron en el colegio. Maestros creo que no enseñaron. ¿M? O sea, diferentes colores de pintura mezclando, más mezclando, diferentes colores, sale un color. ¿Qué color sale? Negro sale, negro era negro. Aunque color rojo, color amarillo, color verde, diferentes colores, así mezclando, qué raro era, sale negros. Pero las luces también color rojos, color amarillo, verde, diferentes colores de la luz, mezcla, ¿qué color sabe? ¿Qué colegio estudiaron usted aquí en Cochabamba? No voy a reclamar ese colegio. ¿M? Esa es la base, todo eso enseña. ¿M? La luz color amarillo, verde, todo, diferentes colores mezclando, finalmente sale un color blanco, blanco. Qué raro, ¿no? Pinturas mezcla más sale negros, pero las luces mezcla sale más blancos. Por eso nosotros las luces, ¿cómo hacemos? Mezclamos bastante colores, ¿no? Diferentes colores mezclando, sale blanco, era blanco más fuerte. Mm. Sí, la vida de creencia también depende. ¿En dónde estoy? ¿En dónde? ¿Mm? Yo estoy con Jesús. Yo estoy en la iglesia, en las reuniones, en el cultos. Sin darse cuenta, mi vida también, muy claro era, luz. ¿Sí? Bien ordena. Pero los hermanos se meten, ¿en dónde se mete? En su negocio, en su mundo, en el mundo era. Entonces, ¿cómo era? Sin darse cuenta, más desea, materiales, dineros, quiere lograr, quiere vivir bien, sin darse cuenta. Sí. Aquí come, ¿no? Sí, Cochabamba hablamos. Mm. Entonces, aquí bastante come, pero mañana otra vez va a comer. Mm. Aunque hoy día comemos bastante, mañana otra vez va a comer. Mm. Aquí todos los días comiendo, comerá. Cuando no come, ¿qué sucede, hermanos? ¿Mm? No hay fuerza, no hay fuerza, no hay ganas de, si trabajar, no hay ganas de hacer, no hay fuerza. Igual es, hermanos, si no viene a la iglesia, no hay culto, no hay reuniones, no escucha testimonios. Entonces, ¿cómo va a tener fuerza, hermano, en nuestra vida? Ustedes, ¿cuántas veces viene aquí al culto de la iglesia, hermanos? Una vez viene, levante la mano, hermano. Ah, una vez viene, hermana, ya. Una vez, dice una vez. Ay, alto, levante alto. Ya, una vez viene al culto, levante la mano. Entre semana, una vez. A una vez. Al año, una vez. Oh, Dios mío. Mm. Según 2 veces viene a la iglesia. Ah, hermana, qué bien. 3 veces. 3 veces. 4 veces. Los que no levantaron la mano, ¿cuántas veces viene? ¿Por qué no levantaron? ¿Mm? Solamente llega a la puerta, no más retorna, ¿no? Por eso no levanta la mano. Y como comida, hermanos. Comida también se nota rápido. Come, no come, se nota. Igual, hermanos.
Y viene a la iglesia, escucha la palabra, participa en cualquier reunión en la iglesia, luego no participa, se nota mucho, hermanos. Que algunos hermanos, si cualquier situación sufren, queja y murmura. Mm. Pero algunos hermanos también, ante problemas, situaciones, no así rápido. En el momento tal vez, ay, ¿por qué eso sucede? Pero meditando, luego recordando lo que ha escuchado en la palabra, testimonios que escucharon en la iglesia, eso ayuda en gran manera. Mm. Como diariamente comiendo, luego otra vez comiendo, para mantener nuestra salud, ¿no? Vida. Iguales. Aquí algunos vienen por cultos, algunos por mi vida vienen, sin iglesia, sin palabra, sin mi vida. Luego alguien viene a la iglesia, escucha, absorbe la palabra de Dios. Pero algunos también diferentes. Si hay nosotros, ¿no? Aquí, esta noche, ¿no? Leyendo justo aquí, segundo de Samuel, ¿no? Aquí hemos leído. Antes de leer Samuel, primero también quisiera hablar poco, ¿no? Esa parte. Mm. La iglesia muy importante. ¿Mm? Satanás quiere destruir la iglesia, ¿sí? Y hablando la iglesia, ¿dónde estamos ustedes? No es iglesia, hermanos. ¿Qué es entonces? Ay, Pastor Andrés, ¿dónde estamos aquí? No me menosprecie, aunque recién compramos, ¿no? Sí, provisional. Pero aquí no es la iglesia, claro, iglesia. Pero ¿dónde estamos aquí? No es iglesia este lugar, ¿verdad? ¿No? Ese salón era salón, salón. Entonces, iglesia, ¿qué es, hermano? Iglesia. Iglesia, ¿qué es? ¿Quién es iglesia? Mm, los miembros, hermanos salvos, entendieron la salvación. ¿Dónde se reúne hermanos salvos? Se llama iglesia, la iglesia. Por eso, ustedes se reunieron, ¿no? Ahí está bastante, hermanos. Ahí ya se llama iglesia. Mm. Algunos tal vez hasta este templo de Dios, edificio también iglesia, pero no es iglesia, ese salón era para reunir, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Puede entender, hermanos? ¿Puede entender? Sí, atrás también entiende. Cuando alzando mi voz más fuerte, alguien está durmiendo. ¿Entiende, hermanos? Cuando mi voz alza hasta gritando, que si alguien está durmiendo, pues hermano, ayude. Sí, sacudiendo. Sí, aunque sacudiendo no levanta, ayude. ¿Cómo ayuda? Así, ¿cierto? Sí, palabra más importante, ¿cómo ya puede dormir? Sí, eso es una ayuda muy grande. Para venir acá un boliviano, dos, hasta dinero gastando, viene luego toda la prédica, ¿qué hace? Alguien hacia atrás, hasta atrás. En vano, es verdad, ¿no? Pues ayudera, hermano, pero no levanta. ¿Cómo debe hacer? Así, así, no, así. ¿Mm? Así, ¿cómo se llama? Pelisca, ¿no? Peliscar, ¿cierto? Pelisca. Ayudando que escuche. ¿Está bien, hermanos? Sí. Pues alguien sigue pelisca, sigue divertido, era divertido. Alguien, no, sí, cuando duerme, eso ayuda. ¿Qué hablamos? Perdón. En la iglesia hablamos, no, gracias. Pero iglesia son así reuniones ¿verdad? De los hermanos salvos. Y Satanás, y muy astuto es Satanás. Satanás más desea de destruir iglesia. ¿Qué quiere? Satanás destruir iglesia. Iglesia es muy importante, ¿sí? No está hablando de destruir este edificio, ¿verdad? ¿No? ¿Qué quiere destruir? Iglesia, Satanás.
Es muy importante. Destruye iglesia, no hay vida, hermanos. Termina nuestra vida. Dentro de la iglesia hay palabra, siervos, esperanza y fuerza. Ayer, ¿sabe esto muy bien? Satanás trata de destruir a las iglesias. Trata. Entonces el libro de Nehemías leyendo, sale muy bien esa parte de Nehemías. Ustedes han leído el libro de Nehemías y podemos buscar aquí marcando, ya segundo de Samuel, luego libro de Nehemías capítulo 1, libro de Nehemías capítulo 1, Nehemías capítulo 1, el versículo 1 voy a leer. Ya voy a leer, sí, aquí ya, rápido, ya buscó, ¿no? Ya vamos a ver. Versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Versículo 2, que vino Anai, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quemado de la cautividad, quedado de la cautividad y por Jerusalén. El versículo 3. El versículo 3 tiene, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? Juntos vamos a leer ya. 1, 2. No, no, cuando 3 así ya debe leer, ¿no? Sí, sí. Otra vez, 1, 2, 3. Versículo 4 voy a leer. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y aquí es de tiempo de Persia, era Persia. Sí, Israel como fue conquistado, ¿no? Colonizado Babilonia. Entonces, Babilonia, cuando reinando de todo el mundo, ahí llevaron los israelitas a Babilonia. Terminando fracasando Babilonia, luego Persia. Aquí es el rey, como se llama, y Artajerjes. En ese tiempo, sí, reinando todo el mundo, ahí también, sí, cautivo de Israel, como se llama, Nehemías. Entonces, Nehemías en ese tiempo sirviendo ese rey en Persia, se llama Artajerjes. Entonces, como todo el mundo reinando poderoso este país, Nehemías, aunque cautivo de Israel, pero ahí estaba sirviendo al rey. ¿Y qué estaba sirviendo? Copero era copero. Y sirviendo el vino era vino a la rey. ¿Sí? Entonces, según ese cargo, su nivel muy alto podemos ver. Aquí, presidente de Bolivia, al lado del presidente de Bolivia, ¿quién está? ¿Sabe? ¿Quién está sirviendo? Evanza Rubén está sirviendo al lado del presidente. No se puede. ¿Sí? Perdón, no estoy menospreciando para que entiendan. Al lado del presidente, ¿quién está? El vicepresidente. Luego, los senadores, diputados, ministros, ¿verdad? ¿No? Ellos son importantes. De vez en cuando La Paz, mirando, en la mañana mucho tráfico, pero un auto, qué raro era. Suena, pío, pío, suena, luego color rojo, y, como azules, ¿no? Auto todo como el mal rojo era, abre camino, ¿vio? ¿Vieron? ¿Quién está pasando? Oh, presidentes, luego los autoridades, rápido, abre sus caminos. Entonces, al lado de rey también igual era. No cualquier persona puede estar al lado, cerca de rey. Pero al lado ahora, ¿quién está sirviendo ese?
vino Nehemías, él era cautivo, como esclavo de Israel. Halló la gracia, ¿verdad? ¿No? Pero ustedes, versículo 3 leyeron, si uno de Judá llegó de Jerusalén, luego está hablando, informando, ¿qué está avisando? Versículo 3, ¿qué dice? Ya voy a leer. Y me dieron el remanente, los que quedaron de la cautividad. Allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué avisó? ¿Mm? Esta mar era Jerusalén, ciudad, ¿no? Luego el muro de Jerusalén derribado. Luego, cuando el muro nomás levanta, cuando pentea, ¿cierto, no? Sí, perdón, el muro nomás ahí está, entonces, ¿cómo va a entrar y salir? Por eso, igual que ahí atrás, ¿sí? Puerta negra grande hay, para que entre y salga. Entonces, en el muro también, ¿sí? Levantando, luego cada cierta distancia, ¿qué tiene? La puerta. Entonces, el muro derribado, luego, ¿qué dice? La puerta quemadas. ¿Qué dice? No, no se siente nada, hermanos. El muro derribado, la puerta quemado. ¿Escucharon bien? No se siente nada. Sí. Ya luego versículo 4 ya vamos a leer. Ya versículo 4 puede mostrar. Cuando oí estas palabras, Nehemías, Nehemías como un ministro era, cargo ministro, nivel altos, donde vive en el palacio. Tiene todo, no falta nada, era su vida. Autoridades, poderoso, aunque él es cautivo, pero él en su vida no faltaba nada. Pero cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. Amén. ¿Qué amén, hermanos? Usted también escucharon. ¿Qué escucharon? Versículo 3, escucharon. ¿Qué escucharon? Versículo 3, ¿cómo está escrito? Esta mala ciudad ahora, el muro de Jerusalén derribados, luego la puerta quemada. Pero nadie llora, usted, nadie ayuna, o tal vez aleluya, oh, qué bien, no necesita ir a iglesia más, tal vez. ¿Mm? Aquí versículo 4, oí estas palabras. Entonces en el corazón de Nehemías muy diferente, aún su vida muy diferente. ¿Mm? Su vida vivía como económicamente, materialmente, viviendo bien. Pero al escuchar, ¿qué escuchar? La noticia que el muro de Jerusalén derribado, pero la puerta quemado, ¿no? Si ahí no tenía ganas de comer, ayunando, llorando. Entonces ese libro de Nehemías, y sale, ¿a qué sale? De nuevo construye, ¿qué construye? El muro de Jerusalén. Él pide al rey, rey, por favor, yo quiero ir a mi pueblo, luego quiero construir el muro de Jerusalén y la puerta. Sí, la situación es muy grave, me duele mucho, no me deja vivir, dormir ni comer. Por favor, pidiendo, ayudó, ¿sí? Él ayudó, era, levantando como gobernador, ¿sí? Luego envió, ¿sí? Con muchos apoyos. Entonces, Nehemías regresando a Jerusalén, luego él comienza, ¿con qué comienza? Construir el muro de Jerusalén, luego otra vez la puerta.
Entonces, para construir ese muro de Jerusalén, ¿era fácil o difícil, hermanos? ¿A qué difícil es aquí levantando el muro? Ya, fácil o difícil, hermanos. Ah, difícil. Ya, hermanos, ya levantar el muro, las puertas para que entra y salga, ¿es difícil o fácil, hermanos? ¿A usted han leído ese libro de Nehemías? ¿Han leído, no? Parece ya todos saben esta historia. Leyendo no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Aparece enemigos, enemigos cada rato viene, quiere tumbar era otra vez. Mm. Luego amenaza era, tú vas a morir, tú vas a fracasar. Alguien dice que sí, habla mal, tú quieres hacer tu reino aquí en Jerusalén contra rey Artajerjes. Luego alguien mintiendo, rumores, engañando, estafando. Luego ese enemigo tanta manera quiere hacer, destruir era, ¿sí? Ese muro para que no construya. Esa historia sale, libro de Nehemías. Vamos a ver una parte, ya ustedes pasando, 6, capítulo 6, Nehemías capítulo 6. Se encontraron ya capítulo 6, versículo 1 voy a leer. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo. Y aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, aquí sale enemigo era. Entonces Nehemías sí quiere construir el muro de Jerusalén, luego las puertas, pero su enemigo, ¿cómo se llama? Aquí dice Sanballat y Tobías y Gesem. Ellos también contra era para derrumbar, destruir otra vez, para que no construya ese muro de Jerusalén, las puertas. Entre dos grupos, una lucha muy fuerte que era, ¿sí? Entonces aquí todavía no han construido completamente. Luego versículo 2, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Ya, enemigo continuamente ya manda mensajero, ven, reunamos, ven. ¿Por qué? Hace descansar era, parar. Desea tanto que no construya ese muro de Jerusalén. ¿Por qué enemigos? Porque muchas veces así, mandando mensajeros que hace parar la obra tan importante. Luego también amenaza, viento, ¿sí? Cuida tu vida, va a matar, sí, ya no construye ese muro. Ya vamos a ver versículo, ya sí, el versículo 5. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano. Ya, el versículo 6, el versículo 6, en la cual estaba escrito, sea oído entre las naciones, y Casmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelarlos y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey era. Ya, ¿qué dice era? ¿Mm? Sí, hace muchas murmuraciones, también viente, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, rumores, rumores. ¿Qué rumores?
esa persona mira a ese, ¿cómo se llama? Nehemías. Él quiere ser rey, era en su reino. Por eso está haciendo, ¿qué está haciendo? Edificando. Porque edificando ese muro, quiere ser su reino. Él quiere ser rey. Sí, hay muchos rumores así, enemigos, ¿no? Hace. ¿Por qué hace? Para que no avance en la construcción. Se pare, ¿sí? Tanto. Ya otra parte también vamos a ver. Ya, 7. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. El versículo 9 tiene, hermanos, ustedes pueden leer, ya 9, ¿se ve bien? Ya, 1, 2, 3. Tanta manera miente, rumores, ¿sí? Quiere estafar, también engaña, amenaza. ¿Y para qué dice? ¿Para qué? Para que se debilite la fuerza, para que no tenga fuerza, mm, para que no se anime. Ah, difícil era. Mientras construyendo ese muro, mi vida va a fracasar, va a morir, va a fracasar. Mejor no voy a hacer, tal vez no, sí, pero hay Nehemías, no se para, sigue así. Esa es una lucha fuerte, ¿no? ¿Puede entender, hermano, esa parte? ¿Puede entender? Hoy más o menos. ¿Mm? Ya, el versículo, vamos a ver. 10 voy a. Viene luego a casa de Semayas, hijo del Laía, hijo de Metaber, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si esta noche vendrán a matarte. ¿Ya qué está hablando ahora? Ahora, ¿Mm? Nehemías, entramos, escapamos, guardamos, cuidamos nuestra vida en el templo de Dios. Porque esta noche, dice esta noche, qué va a hacer? Va a matar. Cuando escuchando esa amenaza, ¿cómo se siente? ¿Mm? Hermano Álvaro, cuida bien. ¿Ah? Esta noche va a matar a ti. ¿Ah? Cuida, no venga a la iglesia, Cochabamba. ¿No? Escuche que todo el día aquí trabaja, sirve, cuida tú bien. Así viviendo tú vas a fracasar. ¿Mm? Tu bebé Ana va a sufrir, va a ser pobreza, pobre. ¿No? Como todo el día en la iglesia. Algún día va a chupar tu dedo porque no hay nada en su casa. Va a fracasar. Cuida bien, tú vas a fracasar. Cuida bien, tú vas a perder. Tu profesión que sirve, va a perder. No sirve. Luego, ya cada rato amenaza, engaña. ¿Por qué así es? Enemigos. Enemigos saben, sabe. Leyendo capítulo 7, finalmente, aún ese engaño, aún ese amenaza, pero Nehemías no se paraba. Día y noche, agarrando en su mano espada, lanza, hace que era pelea, peleando. Finalmente construyeron el muro, la puerta. Ese muro y bíblicamente habla, era iglesia, hermano, iglesia. ¿Qué es, hermanos? Iglesia, iglesia. El muro es iglesia, muro de Jerusalén, la iglesia. Ese muro protege, era. Ese muro divisiones. ¿Qué divisiones? Las cosas santas
adentro, afuera del muro, las cosas inmundas. Pero Satanás quiere destruir, ¿verdad? ¿Sí? No hay ese muro, ¿verdad? Mezclado. Dentro de la iglesia, aún viene, hermanos, pero ¿qué hace? Mezcla, ¿sí? Santos, inmundos. No hay, ¿verdad? Esa línea, ¿sí? Satanás quiere destruir ese muro. Porque a través del muro puede ver, ¿qué puede ver? Fuera del muro, afuera, ¿qué hay? Inmundo era el mundo. Adentro, adentro entonces, ¿qué hay? Santos. Protege, hermano, protege. El muro muy importante. ¿Mm? La iglesia es proteger a nuestra vida para que no se corrompa, hermanos. Si en el mundo, ¿quién va a exhortar a ustedes? Hermano, orgulloso, usted orgulloso, una vida corrompida. Así como Dios va a trabajar en tu vida. Humíllese. Luego en la iglesia, guiando a través de la palabra. Exhorta. En el mundo es vivir según su deseo. Comete pecados, hace como quiera. Pero ¿quién? ¿Quién corrija a él? ¿Quién exhorta? ¿Quién interviene? Hermano, no vive así. Hermano, no vive así. Sufre. Va a fracasar. Dios no va a ayudar. Despiértese. Arrepiéntese. Nadie. Pero sí mismo vive para sí mismo. A través de iglesia, aún cuando escuchando exhortaciones, intervenciones, no me gusta, yo también. ¿Usted le gusta? A usted también no le gusta. Yo pensé que yo no me gusta demasiado. Me exhorta, yo también. No es, ¿quién es usted? ¿Por qué me exhorta? ¿Mm? Mi papá tampoco. Sí, no me trata. Sí. Yo también soy un príncipe de mi casa. Mi papá me trata. Que no me gusta, pero ayuda mucho mi alma, hermanos. Mi vida de creencia me ayuda. Y la directora de coro, la hija de pastor, guía, coro gracia. Pero también tiene maestro, su maestro, ¿cómo se llama? ¿Conoce? ¿A qué dijo? A Boris, ¿no? Su maestro es Boris Abayan. De Rusia era, ruso. Mm. Entonces, muy guapo, es cierto. También tiene carisma, ¿verdad? ¿No? Carisma, sí. Su maestro, entonces, en el mundo, ese maestro es número uno, era uno. Ellos dicen que sus instrumentos de la música está vivo, dice, está vivo. Ellos creen, parece loco, parece. ¿Cómo quitar está vivo? ¿Está vivo así puede dejar? Así dejando nomás en el suelo. Ellos, sus instrumentos creen que está vivo. Camina, habla, conversa, con instrumento conversa. ¿Sí? Hoy me ayudan, yo voy a hacer concierto. Con instrumento habla, cómo está vivo, como compañero. Luego ellos también practica bastante. Entonces ese maestro sabe muy bien. Por eso, escuchando el testimonio de la directora de coro, Gracia, y cuando su maestro viene, coro Gracia, su nivel cambia, sube, canta más hermosamente. ¿Mm? Pero para, para conversar, para hablar con su maestro, siempre su maestro, ¿qué hace? Cuando entra a la puerta donde está su maestro, la directora de coro, también tiembla, dice, tiembla antes de entrar. Pero su corazón palpita. Mire, ¿y por qué antes de entrar a la puerta así? Tiene miedo. ¿Mm? Que siempre exhorta, siempre exhorta.
Usted mirando coro gracia, ¿canta bien o no canta bien? Canta bien, pero cuando entrando a la puerta, abriendo la puerta, ¿dónde está su maestro? Su maestro, ¿qué dice? Siempre exhorta. ¿Cómo canta así? Feo era, es mal. ¿Usted así se siente escuchando canción de coro gracia? No, excelente era. Mm, Pero ese maestro diferente, exhorta. La maestra dice, siempre tengo miedo, dice. No quiere entrar, dice, al cuarto del maestro. O sea, antes de la puerta respira. Luego decide en su corazón. Luego recién abre la puerta. ¿Y por qué así respira bien? ¿No? ¿Por qué así respira? Luego, ¿por qué decide su corazón? Luego abre la puerta. ¿Qué espera? Al abrir, montón de exhortaciones. ¿Cómo es? Sí, sí, luego ya empieza, regaña. Pero saberá, la directora de coro, ¿sabe? ¿Qué sabe? ¿Mm? ¿Sabe? ¿Qué sabe? Esa exhortación me salva, me cuida, me protege, me guía, me ayuda, mi vida, mejor vida. Cada vez entrando su cuarto, luego sale, trae otro corazón. Luego con este corazón, luego guiando coro gracia, nivel de coro gracia sube, sube, muy diferente. Sí. ¿Dónde hemos leído? A 10 hemos leído, ¿verdad? ¿No? Así amenaza era. Hermano Álvaro, tú vas a fracasar. ¿Eh? Sí, hermano, tú vas a morir. Mm. Luego va a divorciarse. Luego suya va a sufrir. ¿No? Así viviendo. No trabaja. Todo el día en la iglesia, sirviendo en la iglesia. Así amenaza, amenaza. Pero ya Nehemías finalmente todo eso venciendo, construye. ¿Qué construye? El muro de Jerusalén, las puertas. Cuando escuchó el muro de Jerusalén, ya construyó completamente, ya contrario era. Sus enemigos llorando era. ¿Por qué lloran? Nosotros fracasamos, el enemigo fracasaron. Que ya no puede entrar, está cerrado, era. Bien protegido era. No puede entrar, ¿verdad? ¿No, hermanos? Por eso el muro muy importante. Dando su vida, su tiempo, todo en la vida de Nehemías y construyeron. Es el muro de Jerusalén. ¿Qué es bíblicamente, espiritualmente, hermanos? ¿Qué es? Iglesia, la iglesia. Igual es, hoy en día también Dios también quiere construir, establecer en nuestro corazón, en nuestro corazón. Iglesia no es este edificio, hermanos. Iglesia, ¿qué es? Era reunión de los hermanos salvos era. Pero Satanás tanto quiere destruir era. No venga a la iglesia. Otra vez reuniones. Escuchando qué sirve era. Mejor descanse. Mejor dedica en el mundo. Mejor era tu vida. Atiende. Llévalo bien. Su propia vida es. Tantas maneras, murmurando, quejando, amenazando. Luego Satanás, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Destruir. ¿Qué quiere destruir? El muro, ¿eh? El muro quiere destruir la iglesia. ¿Sí? ¿En dónde? En sus corazones. No quiere establecer, no quiere construir, era. ¿En qué manera quiere tumbar? Murmura mucho, murmura, queja, amenaza. ¿Sí? Aunque no es real, pero tanta manera tú vas a fracasar. Mm. Tú vienes a la iglesia, va a perder. Aquí tanto ofrenda, dinero pide. Luego también muchas cosas, ¿sí? Atender, servir. Entonces, ¿cómo va a construir tu casa, tus hijos, tus vidas? Luego también murmuraciones, quejas. Satanás hace, no hace en su corazón. Hace, no hace. Hace. Alguien todo escucha. ¿Qué hace? Amén, aleluya.
descansaré, vacaciones. Luego, no construye el muro. No hay muro, era. Sin muro, todo entra afuera. Inmundicia, era. Trae afuera, todo trae. Viene, lo que hace, lleva, era. Ladrones, hackea. ¿Sabe hackear? Hackear, ¿sabe? Saquear, saquear. Saquear, no hackear. Saquear, ¿no? No, saquear, saquear. ¿Qué es saquear? ¿Mm? Sacar, luego pisotear, incendiar, robar era. ¿Qué quiere decir? Destruye. Por eso en el corazón de los hermanos también igual era. Algunos hermanos, sí, bien establecido, bien construido era ese muro iglesia, muy importante. Entonces, Satanás también quiere engañar, quiere destruir, pero no se puede. Pero algunos hermanos no hay esa iglesia. ¿Qué hace? Fácilmente entra, lleva, todo lleva. ¿Qué lleva? ¿Mm? El agradecimiento lleva, ¿sí? Felicidad lleva. Luego aquí pisotea, se queda nomás. Queja, rabia, odio, rencores. Luego muy raro. Sirviendo iglesia, predicando el evangelio. Debe tener, era. Gracias, Señor. ¿Quién era? Usted me hace mucho gozo, agradecimiento, llevando ese el evangelio. Pero mientras sirviendo, predicando el evangelio, muy raro era. Se queda. Mm, Murmuraciones, rencores, odios. Satanás se saca. Entra. Cualquier momento entra. Destruye. ¿Sí? Adentro, como en nuestra vida. Pues aquí el libro de Nehemías leyendo, tanto desea, que desea construir, ¿verdad? No ese muro. Ese muro es espiritualmente iglesia. Esta noche también Dios, luego, Dios no tanto quiere construir. ¿En dónde quiere construir? Aquí en Cochabamba quiere. Claro, eso también queremos. Pero más importante, ¿en dónde? En sus corazones. Iglesia. Iglesia bien construido. No puede entrar. No se puede. ¿Sí? Corromper en mi vida. ¿Sí? Y por eso, iglesia muy importante esta noche. Amén, hermanos. Sí, cada uno, hermanos. Sí, es como Nehemías era, al escuchar el muro de Jerusalén derribado, quemado la puerta. No había ganas de vivir. En la noche no dejaba dormir. ¿Mm? Ayunando, orando a Dios. Ahí, hallando la gracia, podía construir. Aún enemigos, ¿no? Muchas veces impide, contra, pero podía ver. Si esta noche, segundo de Samuel, hemos leído. Aquí es ahora, esta noche, haciendo. ¿Qué está haciendo? Segundo de Samuel, capítulo 18. ¿Qué está haciendo? Quiera. ¿Sí? Absalón y su padre David. Entre familia, entre padre, hijos, se hace guerra. Porque Absalón, ¿sí? Traicionando de su padre, él agarró era ese reino de Israel. Entonces, escapando su padre, luego preparando la guerra ahora con sus soldados esta noche, eso así hemos leído. ¿Ya puede imaginar, hermanos? ¿Sí? El hijo de David, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, Absalón, Absalón. Luego con su padre David es guerra. Ya aquí vamos a ver el versículo 1, ¿no? Capítulo 18, versículo 1. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefe de millares y jefe de centenas. Ya está preparando para enviar, para hacer la guerra. ¿Contra quién? ¿Contra quién, hermanos? ¿Mm? ¿Tiene sueño, hermanos? ¿O tiene hambre? ¿O no quiere responder por hambre? Ya, contra su hijo, ¿cómo se llama? Absalón. Sí, Absalón.
Luego está preparando los soldados todos, luego preparando diferentes grupos. Luego aquí vamos a ver, luego antes de enviar. Entonces, el rey David mismo también quería hacer, si quería salir a la guerra, pero sus soldados, si generales hablaron, rey David, usted muy importante, más de nosotros, miles, miles de nosotros más importante usted. Por eso, cuando usted muere en la guerra, no muy peligroso, quédate en el palacio. Luego en el palacio nos ayuda. Nosotros iremos. Luego quedando rey David, ¿cierto, hermanos? Luego sus generales. Entonces, David, antes de enviar sus soldados, llamaron, ven, luego vamos a ver, luego que dijo, el versículo 5. Ya, versículo 5 tiene, ya aquí muy importante, hermanos, ya, ¿sí? Ya muy importante, ¿eh? Ya, podemos leer juntos. Ya antes de enviar sus generales, soldados, rey David, llamaron. Luego ya habló. ¿Ya qué habló? Vamos a ver. Ya versículo 5. Ya, 1, 2, 3. Ya otra vez, ya otra vez. Sí, ya junto tiene que ir junto. ¿Olvidaron, hermanos? Sí, por pandemia olvidaron todo. ¿Mm? Por pandemia, el COVID malo es. Sí, ya junto, misma velocidad. Luego, como fuerte, vamos a leer. Ya 1, 2, 3. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, y diciendo, ¿leyeron bien? Mm, Usted también se da cuenta, ¿verdad? ¿No? Mm, Ya aquí, rey mandó. ¿Quién mandó? ¿Quién mandó? Eh, ya, ustedes son soldados. ¿Quiénes ustedes? El soldado flojo parece. Debe estar bien firme, ¿cierto? ¿Usted quién es? Soldado, ¿cierto? Usted es soldado, ¿cierto? Bien firme. Mandó, llamó. No todos. ¿Quién mandó? Tres personas. ¿Quién es? Joab, general de ejército de Israel. Joab. También su sobrino era, su sobrino. Rey David es su tío, son familias. Entonces vamos a ver quién puede ser Joab. Joab es muy guapo y fuerte. Aquí está, va a estar justo. Aquí entonces, ya, ¿quién es? Aquí adelante, ¿sí? Puede adelantar. Aquí abajo, ¿sí? Aquí un grupo, ¿sí? ¿Cómo se llama? General Joab. Luego después, Abisai. Ya, Abisai, ¿quién será? Abisai. Ya, alguien mirando al suelo, ¿no? Entonces, quiere salir por eso mirando al suelo. Aquí Joab. Va a estar Rubén, ¿cómo se llama? Abisai. Uno falta, ¿quién más? Ah, que hermano Jacob quiere salir ya. Adelante, hermano. Sí, hermano Jacob, ya. Sí, quiere salir, quiere salir preso. Así. ¿Cómo se llama? Itaí era Itaí. Ya aquí, ¿cómo se llama? Joab. Aquí, ¿cómo se llama? Aquí, ustedes, ustedes soldados. Diferentes grupos. Sí, grupo de Itaí, grupo de Abisai, grupo de Joab. Antes de enviar, David llamó, luego habló. ¿Qué habló? ¿Mm? Aquí puede mirar a mí, ¿no? Soy David. Sí. Aunque no quiere, sí, usted. Luego, ¿qué habla? Mm. Aquí, como tratad. Joab, por favor, tratad. Abisai, Itai, tratad, ¿sí? Venidamente. Por amor, cariños. Cariños, amor. Tratad a mi hijo
Absalón. Aunque él es muy malo, malcriado. Por favor, trata bien. Trata bien. Por favor, Abisai, Itai, por favor. ¿Sí? Luego habló. ¿A quién habló? Tres personas principales, era principal. Luego, por favor, vaya. Eso recuerda. Luego, después de escuchar, ¿ustedes escucharon o no escucharon? Soldado también escucharon, ¿no? Indirectamente. Pero principales, ¿quiénes? Tres personas eran. Ellos son cabeza. ¿Cómo hablo? Directamente así, por favor. Luego enviaron, ¿no? Puede sentarse, ¿sí? Puede sentarse aquí. Ya puede entender, hermanos. Pero después de enviar, ahí encontraron a Absalón. Luego peleando, luchando. Ahí, y Absalón como un mulo montando, ¿no? Encima de un mulo, escapando. ¿Qué pasó? Pasando debajo de un árbol en encina, su cabello es muy largo. Aunque no era mujer, pero el cabello muy largo. Creo que él no cuidaba muy bien su cabello. Entonces, ahí pasando debajo de un árbol, ¿qué pasó, hermanos? Su cabello, como montando, saltando su cabello, así no como el demonio, ¿cierto? Como eh, ese cabello colgado, ¿sí? ¿Cómo dice? Se enredó, ¿no? Enredó, ¿sí? Está colgado. Entonces, aquí, ¿quién tiene cabello largo, hermanos? Cuidado, hermanas. Hermana está bien, hermana, ¿sí? Pero entre varones, tiene cabello largo, cuidado, ¿cierto? Va a quedarse colgado, ¿sí? Cuidado. Se quedó, el mulo nomás pasó. Entonces, uno de soldados, puede ser uno de ustedes, encontró a quién? Absalón. ¿Cómo estaba? Está colgado. Fácilmente puede matar. Luego puede vencer a esa guerra. Pero nadie mataron a Absalón. Pero uno de ellos hablaron. Aquí, en un árbol está colgado, ¿quién? Absalón era. Entonces, entre tres generales, ¿quién? Joab. ¿Quién más? Abisai. Luego, Italia. Entonces, hay uno de ellos escuchó. ¿Qué escuchó? Está colgado Absalón. ¿Sí? Sí, ahí está. Entonces, Joab, escuchando rápido ya vino. ¿Sí? Ya Joab aquí vino. Aquí Joab vino. Sí. Luego miró. ¿A quién miró? Absalón. Absalón necesita Absalón. Ahí vas a decir, cabello largo tiene. Cabello largo, ¿quién es? Cabello largo no tiene. Cabello, hermano Frank, parecido Crespo, sí, así puede ser. Hermano Frank, disculpe, ¿no? Hermana Carolina, ¿no? Esta noche va a morir. Sí, su esposo. ¿Quién es? Oh, sí, muy alto, muy guapo, así sale, ¿sí? Nadie puede comparar. Mejor el guapo. ¿Mm? Entonces Joab vio cómo está. Está colgado, ¿no? Imaginando, está colgado. No se puede hacer nada. Entonces Joab habla hacia soldado. ¿Qué habla? Uno de soldado, ¿qué habla? Aquí puede leer, ¿sí? Y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste? Me hubiese placido darte 20 monedas de plata y un talabarte si hubieras matado. Uno de soldados está hablando, ¿cierto? Sí, ¿por qué no mató? Sí. Entonces matando,
puede dar, quería dar premios, ¿cierto? Hasta platas. Pero ¿qué dice uno de soldados? Recordando, ¿qué recordando? ¿Qué recordando? Mm, la palabra de Rey David. Por favor, ¿mm? Trata bien y amor y cariño. Mm. Entonces los soldados también escuchando, recordando, no podían, ¿cierto? Aunque querían matar al enemigo, es porque él malo es, ¿verdad? ¿No? Malcriado, malo es. Mm. Porque adulterando con 10 concubinas de su padre. ¿Mm? Luego mató mucha gente, maldito era. Entonces, al encontrar colgado árbol, no puede hacer nada. Y, ¿verdad? Es digno de matar. ¿Mm? Pero soldados, corazón de uno de soldados se quedó. ¿Qué se quedó? Por favor, tenga benignidad, benignamente, trata a mi hijo. Por favor. Recordando, guardando ese corazón de rey David, no podía. Pero cuando Joab vino, ¿cómo está? Está colgado, no puede hacer nada. Por eso, hablando, luego, ¿qué hace? ¿Dónde hay espada? Sí, ahí nomás son manos, sí, mano. Luego, mata, ¿cierto? Mata. Matando, después de matar, ¿quién? Sus escuderos, ¿no? También mata él. Sí, entonces, se queda ahogado, ¿cierto? Colgado, ¿no? Ahí ya y muere. Ahí miserablemente termina su vida, ¿verdad? ¿No? Mm. Esa noche, sí, ahí escuchando, leyendo ese libro, ya quiero, ¿qué quiero hablar, hermanos? Después de morir, ¿cierto? Su hijo, Abisúera, se enteró, su padre, rey David, aún muy malo, ¿cierto? ¿Por qué malo? ¿Qué cometió pecado su hijo, Absalón? ¿Mm? Golpe al Estado, quitó trono de su padre, rey David, hizo escapar, sufrir, luego también con esposa de su padre, con 10 concubinas, adulteraron. ¿En dónde? En el día, ante toda la persona, en el techo, que vea, todo el mundo vea, en el día, adulteraron, luego matando. Muy malo, ¿verdad? ¿No? Entonces, si encuentra ese tipo de hombre, ¿usted qué haría? ¿Qué haría? Él no puede hacer nada, no se preocupe. Aunque grande alto, está colgado, no se puede hacer nada. Si encontró, ¿qué puede hacer? ¿Qué quiere hacer? Hágalo ahora. ¿Qué quiere hacer? Fe. Escupir. Qué sucio, sí. ¿No? Así, ¿no? Cometiendo pecado. Por eso así su vida. Tal vez alguien puede hablar. Alguien viene, luego, ¿qué hace? ¿Mm? Ay, malcriado. Tachazo. ¿Cómo dice aquí? Manazo, ¿cierto? Sí. No, no puede hacer nada por eso. ¿Mm? Sí, las personas pueden hacer insultos, como Joab, ¿m? Pero finalmente ahí murió, ¿verdad? ¿No? Tiene versículo, sí, aquí atrás, ese versículo, vamos a leer. mm, Capítulo 8, ¿no? 8 hemos leído, hermanos. Capítulo 18, el versículo 32, voy a leer. 32 voy a leer poco rápido. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, ¿cómo aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey? Y todos los que se levanten contra ti para mal. Ya 33 tiene, hermanos. Ya aquí, ya junto podemos leer 33. Pueden mirar atrás, puede atrás, ¿no? Ya 1, 2 y 3.
Sí, aquí, ¿qué dice, hermano? Sí. Después de enterarse, rey David lloró, ¿verdad? ¿No? Luego, ¿qué dice? Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Y llorando, llorando, se quedó mucha tristeza. ¿M? Aquí. Entonces, aquí Absalón murió, ¿verdad? ¿No? Entonces ya aún hizo mal, ¿verdad? ¿No? Sí, pero en el corazón de su padre David diferente, ¿verdad? A través de ese versículo podemos ver, ustedes también pueden ver, hermanos, sí, en el corazón de David tenía ese hambre. Mm. En vez de Absalón, ¿quién quería morir? David era David. Hermano, esta noche, David antes de enviar a la guerra, habló tres personas principalmente. ¿Quién es? Joab, Abisai y Ittai. Una vez, otra vez, otra vez. Por favor, transmitiendo, escuchar. ¿Verdad, no, hermanos? Después de escuchar ellos, se fueron a la guerra. Pero esta noche Joab, ¿quién era, hermanos? Entre uno de tres, era tres principales. ¿Quién? Escuchó claramente. ¿Qué voz escuchó? ¿Mm? Joab, por favor. ¿Mm? Trata. ¿En qué manera trata? Benignamente. Claramente escuchó. Conoció era el corazón de David. Conociendo, escuchando, sabiendo, salió. ¿Lo que hizo él? Con cuchillo y clavó era. Yo, Absalón, además, su soldado junto a él, ¿sí? Sunchando, cuchillando, mató. ¿Mm? Esa noche eso, escuchando, podía reflejarme, ¿sí? Aquí ya Absalón, luego aquí Joab, ¿cierto? Aplauso ahí. Muy bien, murió muy bien, ¿no? Sí, gracias, gracias. Yo también igual era igual. Siervo de Dios, una vez, dos veces, varias veces. ¿Mm? Hermanos, no confía en ti mismo. No vive. ¿Mm? No acepta tus pensamientos. Una vez, varias veces. Pero yo también, llevando, después de recibir la salvación, aún el siervo de Dios hablaba como David, cerca, directo, expresando, luego hablando. Muchas veces pisoteaba, otra vez, viviendo según mi manera, mm, menospreciando. Claro, el resultado es siempre fracaso, sufrimientos. Aquí un libro de Hebreos, podemos ver, hermanos, tiene Hebreos capítulo 10, capítulo 10, versículo 5 voy a leer. Ese libro, leyendo, luego terminamos, hermanos, ¿sí? Hebreos capítulo 10, el versículo 5, y por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo. Aquí está escrito, ¿no? La palabra de Dios. Dios no quería, hermanos, no quiero. Sacrificio, aquí quiere sacrificio y ofrenda. No quiero, no quiero. ¿Mm? Porque en ese tiempo ese sacrificio, esa ofrenda, toro y macho cabrios, por esa manera y no podía limpiar nuestros todos pecados. Entonces otra vez quedando en nosotros el pecado, ¿cómo puede presentar ante Dios? Entonces Dios habló, no quiero. ¿Qué no quiere Dios, hermanos? ¿Qué no quiere? El sacrificio, ofrenda. Es nuevo, nuestra obra está intentando, esforzando. Mm. No quiero, hermanos, dice, no quiero. Tu ofrenda, tu sacrificio. ¿Puede entender?
Versículo 6 estamos. Holocaustos, expiaciones por el pecado no te agradaron. No me agrada, no me agrada, no quiero, no trae, no haga. Lo 7, hermanos, 7, el versículo 8, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, según nuestra obra, buena obra, también esforzando, ¿sí? También sacrificando para limpiar nuestros pecados. Dios quería, no quería, hermanos. Dios quería, no quería, no quería. No me agrada, no me agrada. No quiero, no traiga, no haga. Muchas personas ignorando, menospreciando, sigue trayendo toros, macho cabrio. Ese pesado, no me agrada, no haga, no me agrada, no quiero. Sigue la gente, trae. Dios, quiero ofrendar, sacrificar, quiero agradar. Pelear, una lucha muy fuerte. Aunque tantas veces Dios hablando, no quería, ¿verdad, hermanos? Según la Biblia. Pero la gente escucha, no escucha, no escucha. Pero sí que intenta. ¿Qué intenta? Mm, Cumplir mandamientos, agradar a Dios, hacer, echar. Aún de esa manera no puede limpiar nuestros pecados. Entonces, con pecado presenta ante Dios, Dios sufre. Teniendo pecado, Dios, ¿qué debe hacer, hermanos? ¿Qué debe hacer? Enviar era enviar infierno, destruir, maldecir era maldecir. Dios tampoco ya quiere eso. Dios, ¿qué quería entonces? Aquí sale el versículo ya 10. Ya versículo 10 tiene, hermanos. ¿Ya puede mostrar? Versículo 10. Ya aquí está. Podemos leer juntos, hermanos. ¿Ya tiene? Ya 1, 2 y 3. En esa voluntad. Amén, hermanos. Dios, ¿qué quiere entonces, hermanos? Sí, tus pecados, ustedes no se puede limpiar. Por eso, Dios enviando su Hijo Jesucristo, enviando en Jesucristo cargando nuestros todos pecados. Luego, ¿qué hace? Aquí la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre limpió era. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Confiando en Dios, recibir esa obra. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Ya Dios qué desea, hermanos? ¿Dios qué desea? Solamente nosotros aceptar, creer a Jesucristo murió por nuestros pecados. Entonces, para limpiar nuestros pecados, solamente creer en la obra del Señor Cristo. Aunque esforzando nosotros, cumpliendo mandamientos, es imposible. Por eso, recibir. Dios desea esto. ¿Qué desea Dios, hermanos? Creer, ¿verdad? ¿No? La muerte del Señor Cristo. Luego, limpio, todo ya llevó. Entonces no tenemos pecados limpios. Así creyendo, ¿sí? Dios eso creerá, desea. Amén, hermanos. Hoy en día mucha persona también sigue que hace. Intenta cumplir mandamientos. Intenta agradar a Dios. Pero Dios quiere, no quiere. Quiere, no quiere, hermanos. No quiere, no quiere. Pero como menospreciando, pisoteando. Dios suprerá. Esa noche, sí, intenté compartir, ¿no? Como corazón de rey David hacia su hijo, ¿verdad? Ama mucho. Aún cometió pecado, pero a través de 3 personas. ¿Quién 3 personas? Joab, Abisai, Itai. Transmitió. Pero aún escuchó,
escucharon, pero Joab ignorando, pisoteando. Sí, finalmente buscando era, mi hijo Absalón, mi hijo Absalón. mm, ¿Por qué murió? Si yo debería morir, era. ¿Quién debería morir? David era David. mm, Transmitiendo, Joab rechazo, menosprecio. Mm, Muchas veces en la iglesia, yo también igual era siervo con todo el corazón enseñando. Iglesia también guiando, por mi corazón muy alto, menospreciaba, ignoraba, pisoteaba, pisoteando, hizo sufrir como David, llorando, llorando. Mm. Los hermanos también, ¿sí? Dios desea, que desea creer en Jesús, ¿verdad? ¿No? Creyendo la obra de Jesucristo. Después de recibir la salvación también, igual hermanos. ¿Mm? Ya, eso, esas situaciones, ese problema, ¿cómo me salvó? Me limpió de los pecados. Igual, estas situaciones, este problema también, Jesús va a ayudar, va a solucionar. Dios tanto desea creer, ¿no? Creer en Jesús. Entonces Dios también en nuestra vida, acompañando, va a trabajar, va a bendecir. Esta noche hasta aquí compartimos, ¿no? Orando terminamos. Dios Padre, esta noche muchas gracias. Hasta hoy día nosotros acabamos, ¿no? La reunión de todos ministros de Bolivia. Hemos compartido, hemos coordinado, escuchamos testimonios, luego escuchamos la palabra. Juntamente con los hermanos de la iglesia de Cochabamba, estamos muy agradecidos. También esta noche escuchando la palabra, ¿verdad? Dios, ¿cómo ama a nosotros? Enviando a Jesucristo, luego en Él cargó nuestros todos pecados. Limpió, nos ha dado esta salvación tan grande, tan preciosa. Después de recibir la salvación también nuestra vida, si sigue confiando en nuestros nosotros y paremos es el evangelio, predicando todo el lado, Dios acompañando a nosotros, va a trabajar, va a abrir ante nosotros. Esa noche Dios bendice a la iglesia de Cochabamba, también todos los hermanos de Cochabamba, todos los hermanos de Bolivia, ¿sí? Llevando ese el evangelio y predicar el evangelio. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Terminamos esta noche, hermanos. Sí, muchas gracias. Realmente estas 3 noches fue de gran bendición para nuestras vidas y para nuestro corazón también, hermanos. Y Dios siempre está bendiciendo, recordándose de la iglesia de Cochabamba. Así también pueden sentir ustedes, ¿verdad, hermanos? Sí, constantemente Dios así permitiendo a sus siervos. En esta semana también la visita de todos los ministros de todo Bolivia. Estábamos muy contentos de decirlos. Y meditando en la palabra que hemos escuchado, podemos testificar también, ¿no? El siguiente culto. Eso le agrada al Señor. Entonces, continuando, esta noche también queremos hacer la entrega de certificado y de álbum. La misión tiene estudio de teología y también más antes de teología, estudio de Magnaim. Enseñaban los profesores, los pastores como docentes. En este mundo no hay ese tipo de estudio, solamente en la misión, muy especial. Aunque hay universidades teológicas, pero ese nivel de enseñanza es incomparable, no es lo mismo. Por eso yo quiero animar también a los hermanos para que este año, esta gestión que viene, 2023 ya,
los hermanos puedan inscribirse. Y cuando termina el estudio, ¿qué es lo que se otorga? Eso vamos a ver como una muestra. Para esto también vamos a invitar a hermano Frank. A él vamos a entregarle su certificado de graduación y su álbum. Él ha terminado el estudio y para esto invitamos a hermano Frank. Adelante, Pastor Andrés Lim va a entregar la entrega del certificado y del álbum. Puede alcanzar. Observen muy bien, no es falso, es verdadero. Por eso anímense ustedes también para inscribirse. Sí. Aquí el certificado que otorga, una vez terminando el estudio, certificado de aptitud a Frank Danilo Morales Alcocer. Dicho estudiante ha terminado el plan de estudio designado por el centro, por lo cual le otorgamos la aptitud de educador evangelista, con ese grado. Por favor, pastor. Aplausos, por favor. Foto también puede tomar. Y como obsequio, un álbum de fotografías de todos los estudiantes durante ese tiempo de estudio que ha realizado. Como un obsequio. Sí. Gracias, aplausos. Gracias. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Entonces, eso es una muestra verídico para que los hermanos también, esta parte tengamos interés. Eso es para nuestra vida de creencia también y para trabajar y para anunciar este evangelio. Amén, hermanos. Bien, gracias. Y así hemos terminado este ciclo de cultos especiales y también agradecer al pastor, a todos los ministros, Samuel Luz, las ministras. Muchas gracias de parte de la iglesia de Cochabamba. Agradecido por habernos compartido palabra también. Gracias. Y vamos a tener reunión de los días. Desire